Nunca pensé que a mi edad, una reunión familiar pudiera transformar mi vida de manera tan drástica como sucedió a los 43 años. Permatan presentam. Hasta hace poco, creía tener el control total de todas las situaciones, pero mi nombre es Carla. Llevo 16 años siendo la esposa de Bruno. Nuestra conexión es fuerte y estable. No tenemos hijos. Nuestras trayectorias profesionales son exitosas y disfrutamos de una vida estable. Quizá nuestra rutina se había vuelto un poco monótona, pero no me preocupaba demasiado, hasta que esa noche todo dio un giro inesperado. Un sábado común y corriente, Sofía, mi cuñada, decidió organizar una reunión en su hogar para festejar el 23º cumpleaños de su primogénito, Alex. La personalidad de Alex siempre ha destacado por su encanto, su agudeza mental y su notable grado de madurez para su edad. Siempre ha existido un lazo especial entre nosotros. Sin duda, él es mi sobrino favorito y yo soy la tía más cercana a él. La ausencia de descendencia hizo que Alex llenara ese pequeño vacío en mi vida. Durante nuestra reunión alrededor de la mesa, el ambiente estaba impregnado de risas y cariño. La cena fue deliciosa, el vino nunca faltaba y disfrutamos de una velada maravillosa entre todos. Mi esposo Bruno se sentía un tanto excesivamente cómodo. Durante las reuniones familiares, acostumbra a relajarse con una copa de vino. Aunque no es adicto, tiende a excederse en ciertos momentos durante estos eventos. Al final de la noche, le resultaba complicado mantenerse despierto. En un susurro, le comunicó a Carla su necesidad de ayuda para llegar al vehículo, con la mirada perdida. Suspiré resignado ante lo que se había convertido en una costumbre familiar. En ese preciso instante, apareció Alex con una expresión de preocupación en su rostro. Mostrando verdadero interés, consultó a su tía Carla si requería asistencia. En ese instante, se produjo una alteración en la dinámica habitual de nuestras reuniones familiares, como si el ambiente se hubiera impregnado de electricidad. Gracias, querida mía. Agradecí por el apoyo recibido y comenté que mi tío no se encontraba bien de salud. Con la ayuda de Alex, logramos encontrar a Bruno dentro del coche. Los gruñidos se entremezclaban con el ruido del motor de una forma peculiar al iniciar la marcha. Durante el trayecto de 25 minutos, Alex y yo conversamos acerca de su formación académica y sus metas a largo plazo. Era inevitable que sintiera un gran orgullo y admiración por la persona en la que se estaba convirtiendo. Al regresar a casa, una vez más trabajamos juntos para ayudar a Bruno a salir del coche y llevarlo a su cama. Con delicadeza, lo acostamos y luego procedimos a quitarle los zapatos mientras Alex aguardaba en la entrada de la habitación, demostrando respeto por nuestra intimidad y evitando interrumpir. Expresé mi agradecimiento sin sospechar que esas simples palabras desencadenarían un cambio significativo en mi vida. Al salir de la habitación, mencioné el nombre de Mason y cerré la puerta suavemente a mis espaldas. No hay nada, querida tía Carla. Respondió con una mirada radiante en su rostro. Siempre puedes contar conmigo. Caminamos hacia la cocina y al ofrecerme un vaso de agua, noté su inquietud, como si estuviera a punto de confiarme algo, pero le resultara complicado expresarse con claridad. ¿Está bien, Carino? Le pregunté con verdadera preocupación si se encontraba un poco nervioso. Después de beber un largo sorbo de agua, Mason finalmente se atrevió a manifestarse. Querida tía Carla, hay algo en específico que me gustaría conversar contigo. ¿Podría considerarme un instant? Me preocupé un poco al escuchar su tono tan serio. Por supuesto, Mason. Estás consciente de que puedes confiar en mí con todas tus confidencias, ¿verdad? Pregunté acerca de la situación, buscando transmitir confianza. Pasaba la mano por su cabello, una costumbre que lo había acompañado desde que era niño. Comenzó a manifestar que la situación se presentaba complicada. En ese instante, mi corazón se conmovió al ver a mi querido Mason demostrando muestras de cariño. ¡Qué alegría, cariño! ¿Qué es lo que te hace sentir tan inquieto? Valientemente le pregunté si ya no era adecuado. De los labios de Mason se escapó una risa amarga. Sería maravilloso si fuera tan sencillo, querida tía. Existe una marcada diferencia de edad entre ella y yo. Le hice saber que no había inconveniente, intentando animarlo. Mason se puso nervioso y susurró. Además, cuenta con un esposo. Me sorprendió de la misma manera recibir noticias impactantes. Me costó trabajo aceptar lo que mis oídos capturaban. Mason, no tengo palabras. Le pregunté sobre la seguridad de sus sentimientos en medio de esta situación complicada, sintiendo inquietud en mi corazón. Aceptó con firmeza. Tía, en este instante tengo una certeza absoluta como nunca antes.
La quiero de una forma que nunca antes había querido a nadie. Quizás está siendo parte de la separación de una pareja casada. Un conjunto familiar. Sí, entiendo perfectamente, tía. Expresó con firmeza. Puedes tener confianza en mí. Al contemplar el conflicto reflejado en su mirada. Después de meses luchando contra estas emociones, finalmente he llegado a mi límite. Necesito comunicárselo. Es imprescindible que esté al tanto de esta información. Al reflexionar sobre la intensidad de las emociones que experimenté hacia mi sobrino, sentí una mezcla de solidaridad y agitación. Todo parecía algo concluyente y abrumador. Comprendo la fuerza de tus sentimientos, Mason. Es fundamental tener en cuenta las consecuencias. ¿Cuáles serían las posibles repercusiones si optas por comunicárselo? Le consulté acerca de las posibles consecuencias que tendría en los demás miembros de la familia. Guardó silencio por un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas para revelar algo más. Miró hacia arriba y mantuvo contacto visual conmigo de una manera tan impactante que me estremecí. Nunca imaginé que una persona como tú pudiera influir tanto en mi vida, Carla. En ese preciso instante, todo permanecía estático. Sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies, haciéndome caer en un abismo interminable. Era impensable que fuera cierto. Con cierta vacilación, le pregunté a Mason mientras éste retrocedía instintivamente para dirigirse hacia la encimera de la cocina. Se acercó a mí con una mirada cargada de emociones que prefería no reconocer. Querida tía Carla, siento un amor inmenso por ti. Desde que tengo recuerdos, te he amado con toda el alma. Al principio creí que solo era admiración, el cariño habitual de un sobrino hacia su tía favorita. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que tenía un significado más profundo. Eres la persona más hermosa, inteligente y excepcional que he tenido el gusto de conocer. Mi mente era un torbellino, no lograba comprender lo que escuchaba. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla o en una burla de mal gusto. No obstante, la mirada seria en los ojos de Mason confirmaba la gravedad de la situación. Mason, es imposible que te tomes las cosas en serio. La esencia de esto es incorrecta. Deberías sentir vergüenza. Soy tu tía. Estoy casada con tu tío y entre nosotros hay una diferencia de edad de 31 años. Intenté demostrar determinación al expresar, esto no es aceptable, a pesar de percibir la inseguridad en mis palabras. Se acercó más a mí al dar un paso adicional, disminuyendo la distancia que nos separaba. Comprendo, pariente. A pesar de lo increíble que parezca, te garantizo que he hecho todo lo posible por enfrentar esta situación. A pesar de haber salido con varias mujeres, he intentado borrar tu recuerdo. No ha funcionado. Mis sentimientos hacia ti son más intensos que cualquier otra emoción. Elevó la mano como si deseara acariciar mi rostro, pero se detuvo antes de hacerlo. Me encontraba inmovilizado, sin poder moverme ni generar ideas coherentes. Mason, es fundamental que comprendas que esta situación no es aceptable. Pertenecemos a la misma familia. Tengo la misma edad que la madre que te dio a luz. Al encontrarme con Mason en la cocina, pude notar claramente un ambiente cargado de tensión. En un susurro apenas audible, me sorprendió lo atractivo que se había vuelto el chico que solía gatear por mis piernas como un niño. En este instante, se había convertido en un joven robusto con una mirada hipnótica capaz de derretir hasta el hielo más frío. Consciente de la gravedad de la situación, me esforcé por estructurar mis pensamientos. Mason, es necesario que te retires. Le pedí con firmeza que borrara de su mente nuestra conversación. No obstante, permaneció inmóvil. En cambio, se acercó más, disminuyendo casi por completo la distancia que nos separaba. El aroma del vino se mezcló con la fragancia de su colonia, percibiendo la calidez que desprendía en su ser. Le rogué a Mason, aunque no tenía certeza sobre lo que estaba pidiendo en realidad. Sucedió algo que cambiaría por completo la situación. Su mirada intensa me hizo retroceder cuando se acercó a mí. La tensión del instante se percibía como una corriente eléctrica en el ambiente. En un instante, me quedé inmóvil, sin poder reaccionar. No obstante, me sorprendí y avergoncé al darme cuenta de que ese beso era el adecuado. Sentí como si una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada se hubiera roto de repente. Un torrente de emociones que guardaba toda la intensidad que creía haber dejado atrás brotó a la superficie. Me acerqué a él, entrelazando mis dedos en su melena, dejando que ese instante perdurara más allá de mi percepción. Necesité un instante para recuperar la compostura antes de retroceder un paso. Ambos estábamos sin aliento, y la magnitud de lo sucedido me impactó como un torbellino.
Me cuestioné con angustia y desconcierto, lleno de un profundo arrepentimiento. ¿Qué hemos provocado, Dios mío? En ese instante, Mason mostró una mezcla de intensas emociones, y sus ojos brillaban con una sinceridad inquebrantable. Le reveló a su tía Carla que lo sucedido fue una expresión de sus sentimientos hacia ella. Respiré profundamente, buscando conservar la calma y recuperar la compostura ante el bullicio que se percibía en el entorno. Mason has committed an error. Comprendo que tus sentimientos son auténticos, pero es fundamental evitar que esta situación se repita. Intenté alejarme emocionalmente, pero su mirada penetrante me dejó inmóvil de repente. Tía, comprendo que te sientas asustada, pero lo sucedido no fue insignificante. Ambos experimentamos esa emoción en ese instante. Suspiré con anhelo, buscando las palabras exactas. Mason, comprendo que estás sintiendo emociones intensas. Sin embargo, esta circunstancia no es tolerable. Esta situación podría afectar la relación familiar que tenemos. Es fundamental reflexionar y comprender que, a pesar de la confusión que podamos sentir, no debemos permitir que esto afecte nuestra vida diaria ni la de los demás. Tras un breve instante de silencio, intentó comprender la información que le estaban transmitiendo. Mostró arrepentimiento y aseguró que no tenía intención de causarle dificultades, al mismo tiempo que intentaba aliviar la creciente incomodidad entre ellos con una sonrisa sutil. Agradezco tu comprensión. Recordé a Mason con esperanza lo maravilloso que es como persona, y le garanticé que el amor y la felicidad que tanto anhela llegarán a su vida, aunque este no sea el camino correcto. Tras un nuevo instante de silencio prolongado, Mason se dio la vuelta, brindándome la ocasión de reflexionar en soledad. En su rostro se reflejaba tristeza, aunque también transmitía un nivel de comprensión reconfortante. Comprendo, querida tía Carla. Manifestó su firme compromiso de esforzarse al máximo para superar la situación, a pesar de ser consciente de lo complicado del desafío. Al verlo en un momento de debilidad, experimenté una sensación de opresión en el pecho. En ese instante comprendí lo crucial que es conservar la fortaleza, no solo para el bien mutuo, sino también para la armonía familiar. Mason, te agradezco. Confío en tu capacidad para lograrlo. Respondí con esperanza que, al ser joven, hay un futuro entero para construir algo hermoso con alguien que camine a tu lado de manera adecuada. En su rostro se dibujó una leve sonrisa, sin embargo, sus ojos reflejaban un destello de tristeza. Siempre desearé lo mejor para ti, querida tía. Si en algún momento necesitas ayuda, cuenta conmigo para apoyarte, al igual que yo lo haré contigo. Sus palabras despertaron en mí una sensación agridulce de calma y melancolía. Tras un breve abrazo de despedida lleno de cariño, salió de la cocina. Escuché el golpe en la puerta principal, seguido por el sonido de su automóvil alejándose en la oscuridad de la noche. Permanecí en ese sitio, solo, intentando comprender lo sucedido esa noche. Una sensación de confusión se apoderó de mí y me impidió conciliar el sueño. Mi mente se vio invadida por un torbellino de emociones. Sentía culpa, tristeza y una extraña sensación de vacío que no lograba entender. Estaba convencido de haber tomado la decisión correcta al establecer límites, aunque al mismo tiempo sentía el peso de lo que pudo haber ocurrido. Mientras descansaba profundamente, repasé cada instante, cada conversación compartida con Mason. Encontrándome en una encrucijada entre la culpa y el deseo de resguardar a mis seres queridos, opté por guardar este recuerdo de manera íntima, asegurándome de que no afectara a nuestra familia. Al despertar al día siguiente, la persona se sintió muy incómoda y al preguntarle sobre lo sucedido la noche anterior, solo mencionó lo imprescindible. En todo momento, Mason me brindó su apoyo. Es una persona extraordinaria. Cada vez que mi hermana me llamaba o me enviaba un mensaje, mi corazón se aceleraba, temiendo que Mason revelara algo o que la verdad saliera a la luz. No obstante, optó por mantenerse alejado, quizás intentando procesar lo sucedido a su manera. En el ámbito familiar, las circunstancias se volvieron incómodas para mí. A pesar de notar que Mason intentaba comportarse de manera adulta y cortés, procuré no quedarme a solas con él. El comportamiento de esa persona me reconfortó, me dio esperanzas al ver que se esforzaba por avanzar, mientras yo intentaba manejar la mezcla de emociones que surgieron a raíz de ese beso. Mason empezó a demostrar un mayor interés hacia mí, como si hubiera percibido que algo me estaba preocupando. Empezó a sugerir salir juntos, a tener detalles conmigo y a buscar formas de volver a conectarse conmigo. En otras circunstancias, esos movimientos habrían sido agradables, pero en ese instante solo me hicieron consciente de la gran responsabilidad que tenía que proteger. Conforme pasaban los días,
la sensación de estar equilibrándose en una cuerda floja se intensificaba. Anhelaba la oportunidad de depositar plena confianza en Ken, compartirle todos mis secretos y confiar en que las circunstancias se resolverían de manera sencilla. A pesar de ello, tenía conocimiento de que la situación era bastante más compleja. Las piezas de este misterio no encajaban entre sí, y las consecuencias de lo sucedido no repercutieron únicamente en mí. Por otro lado, Mason optó por mantener cierta distancia, aunque en ocasiones sus miradas eran tan penetrantes que me daba la sensación de estar esperando algo que no lograba comprender. Intenté mantener la calma, pero en lugar de eso, aumentó la carga que sentía, intensificando la lucha que se libraba en mi mente. Cada vez que lo veía, me preguntaba si todavía existían emociones del pasado que necesitaba resolver. No obstante, la vida siguió su curso y Ken continuaba demostrándome un cariño que, aunque reconfortante, solo hacía que aumentar mi sentimiento de culpa. Antes solía abrazarme con más frecuencia, y al entrelazar nuestras manos, percibía cómo la carga de mi seguridad se hacía cada vez más abrumadora. En ocasiones anhelaba que pudiera vislumbrar más allá de la situación actual, comprender mis miedos y las decisiones que tomé. A pesar de eso, sabía que no podía revelárselo tan rápidamente. Durante la noche, una sensación de que el tiempo se había detenido me invadió. En la tranquilidad de la noche, me preguntaba cuánto tiempo resistiría soportando todo este peso sin desplomarme por completo. La relación con Mason se volvió más complicada, en cambio con Kent experimenté una estabilidad que quería mantener. Me encontré atrapado en un enredo de enseñanzas erróneas que complicaron lo que al principio había sido solo una leve distracción. ¿Cuál sería el tope de mi avance sin poner en riesgo todo? Conforme pasaban los días, me resultaba cada vez más complicado cuidar de mi aspecto físico. Cada vez que Ken sonreía o mostraba un gesto cariñoso, la carga de culpa se hacía aún más abrumadora. Durante ciertas noches, la falta de sueño se apoderaba de mí, y me sumergía en pensamientos sobre cómo había permitido que todo se enredara de esa manera. Me preguntaba cómo avanzar sin que todo se desplomara, sin que las piezas de mi mundo se desmoronaran una a una, arrastrando consigo todo lo familiar. Mason demostró respeto por el espacio que ella necesitaba, aunque sus ojos transmitían mucho más de lo que podía expresar verbalmente. Cuando estábamos cerca, su mera presencia parecía representar un peligro constante, difuminando la frontera entre el pasado y el presente. A pesar de todo, el encanto de Mason seguía cautivándome, lo cual me llevaba a pensar que, tal vez, solo tal vez, no todo había terminado. Con Kent, todo cambió por completo. Recibí su apoyo incondicional y cariño sincero. En ocasiones, me he sentido atrapado por esa pasión, como si cada gesto de cariño que él mostraba fuera una advertencia de lo que podría desaparecer si algo salía mal. La responsabilidad de cuidarlo, de mantener unida a nuestra familia, se volvía cada vez más difícil de sobrellevar. De vez en cuando, me ha rondado la idea de huir rápidamente hacia un lugar lejano, alejado de todo. No obstante, lo descarté rápidamente. Las decisiones que tomó debido a su actitud impulsiva, tuvieron un impacto en nuestra relación. Era consciente de que la decisión que había tomado era arriesgada y acarrearía consecuencias. Tuve que hallar una manera de afrontar esta situación sin causar dolor a los demás debido a mis errores. Cada día se hacía más complicado manejar la situación, ya que me encontraba dividida entre mis sentimientos por Kent y los conflictos que Mason había provocado en mi vida. En una tarde, estando a solas con Mason, noté cómo el ambiente se volvía denso. Su mirada era penetrante, como aguardando mi respuesta, y el silencio que se estableció entre nosotros se volvió denso, casi palpable. El ambiente estaba impregnado de recuerdos de lo que había sucedido entre nosotros. Fue Mason quien rompió la apacible tranquilidad que nos rodeaba. Comenzó expresando que no desea que te sientas incómodo, simplemente quiere que sepas que está disponible para conversar contigo si lo necesitas. Las palabras sencillas y sinceras me dejaron sin aliento. Cuestioné la causa de su comprensión y cómo logramos manejar esta situación sin que se convirtiera en un caos total entre nosotros. No obstante, en ese instante, una sensación de duda se apoderó de mí. ¿Era el momento adecuado para retroceder? Me cuestionaba si era el momento adecuado para expresar mis sentimientos o si debía seguir ocultando mi conflicto interno y soportar esa carga eternamente. La situación era insostenible, similar a una cuerda a punto de romperse. La situación era insostenible, similar a una cuerda a punto de romperse. Temía que llegara el momento adecuado en el que ya no pudiera tomar medidas al respecto. Conforme pasaban los días, la tensión aumentaba entre todos nosotros, sin que nadie se atreviera a abordar la verdadera situación que estábamos viviendo. A pesar de que Ken seguía demostrando su habitual amabilidad y ternura,
sus acciones provocaban en mí una sensación de culpa más intensa. Las sonrisas ya no eran tan naturales como antes. Ahora parecían intentar mantener la calma en medio del caos. Por el contrario, Mason parecía sumergido en su propia realidad y su mutismo era más profundo que en momentos anteriores. En ocasiones nos cruzábamos en los pasillos y nuestros ojos se encontraban brevemente, pero ese instante bastaba para que todos los recuerdos compartidos resurgieran en mi mente con la misma intensidad de siempre. No obstante, su silencio resultaba inquietante pero a la vez reconfortante, ya que no pronunciaba ni una sola palabra. Quizá había llegado a comprender que ya no existía ninguna palabra que pudiéramos emplear para cambiar la situación. Después de un pequeño enfrentamiento sin importancia pero cargado de tensión con Kent, me encontré con Mason en la cocina esa tarde. Se produjo un encuentro inesperado, y el ambiente que nos rodeaba estaba cargado de lo inexpresable. Sin dudarlo, me acerqué a la ventana y dirigí mi mirada hacia afuera en busca de un rincón de calma en medio de la tormenta de emociones que me invadía. En ese instante, Mason me dirigió palabras cariñosas, asegurándome que no deseaba que me sintiera incómoda con la situación. Las palabras que pronunció, a pesar de su sencillez, me impactaron, aumentando mi comprensión de la profundidad de nuestras emociones y la situación en la que nos encontrábamos. Una vez más, me di cuenta de que estábamos sumergidos en un mar de emociones no expresadas, y que cada gesto, cada instante de silencio, tenían una gran relevancia. No obstante, la incertidumbre sobre qué camino seguir, la forma de afrontar lo sucedido y la manera de proteger a mis seres queridos seguían rodeándome, provocando una sensación de desorientación más profunda que nunca. Al interrumpir el silencio con su voz tranquila pero firme, Mason aclaró que no deseaba que su mensaje se malinterpretara, garantizando que sus sentimientos hacia la otra persona no se vieran afectados. Las palabras me impactaron de manera sorprendente y contundente. Examiné detenidamente, buscando descifrar en su mirada algún indicio que revelara una respuesta. Sin embargo, solo pude notar una mezcla de confusión y dolor. En ese instante, me sentía confundido, incapaz de organizar mis pensamientos o responder de manera adecuada. Mason, estoy indeciso sobre cómo abordar esta situación. Respondí con voz temblorosa, mostrando mi desconcierto ante la situación. Anhelo que las circunstancias vuelvan a ser como antes, pero desafortunadamente, en este momento parece ser algo imposible. Con tranquilidad se acercó a mí, manteniendo una distancia prudente que logró reconfortarme ligeramente. A pesar de la tristeza que se reflejaba en su mirada, parecía estar buscando una forma de conectarse, de hallar una salida en este laberinto complicado de emociones. Mason mostró su conformidad de manera tranquila, transmitiendo la sensación de que también luchaba internamente por avanzar, sin perjudicar lo que habíamos construido juntos. Sentí un latido muy fuerte en mi corazón. Evitar que la situación se complicara era de suma importancia para mí. No estaba dispuesto a renunciar a Kent ni a arruinar lo que habíamos construido juntos. No obstante, resultaba evidente que seguir ignorando lo sucedido con Mason aumentaría mi angustia interna. La situación complicada permaneció sin modificaciones. ¿Podrías comprender esta situación y asistirme en abordarla sin provocar mayores perjuicios? En la casa reinaba un silencio abrumador que parecía aplastar mis hombros. Kent salió de casa temprano para ir al trabajo, en cambio Mason decidió pasar el día disfrutando con sus amigos. Opté por aprovechar ese instante a solas para reflexionar y finalmente enfrentar la verdad que había estado evitando. Me senté en el sofá, observando las paredes que habían sido testigos de muchas risas y momentos felices. No obstante, en ese instante todo tomó una nueva dimensión. La responsabilidad me atormentaba por dentro y el creciente deber de cuidar a mi familia perturbaba mi descanso nocturno. De esta manera, opté por confrontar la realidad. Ya no podía seguir fingiendo sin ser sincero acerca de lo sucedido. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar con Kent, a pesar de ser consciente de que muchas cosas cambiarían entre nosotros. Tomé la decisión y agarré el teléfono para marcar su número. El timbre sonaba sin cesar, como si cada instante se prolongara inevitablemente acercándose a un momento crucial que cambiaría mi realidad. Finalmente pude escuchar su voz al otro lado del teléfono. «Hola, cariño. ¿Cómo te encuentras?» Con su habitual tono cariñoso, realizó una pregunta. «Kent, es fundamental que tengamos una charla». Respondí manteniendo el interés en mi tono de voz y la calma en mi actitud. En el extremo opuesto de la llamada, se hizo evidente un profundo silencio. Preguntó sobre el tema, notando la gravedad en mi tono de voz. «Es un tema importante». Le pedí que regresara a casa de inmediato al ser consciente de que se acercaba una tormenta inminente. Después de finalizar la llamada, me quedé en silencio,
expectante, notando cómo cada instante se alargaba en el tiempo. Finalmente noté el sonido de la puerta al abrirse. Al llegar, Ken dejó ver una expresión de inquietud en su rostro. Preguntó por lo que sucedía al acercarse a donde me encontraba. Observé fijamente sus ojos, buscando captar las expresiones exactas, consciente de que no había forma de suavizar lo que estaba a punto de comunicar. Kent, hay algo de suma importancia que debes conocer, un suceso que tuvo lugar entre Mason y yo. Al pronunciar esas palabras, experimenté una vibración en mi voz, lo cual me hizo consciente de que lo que estaba a punto de revelar tenía la capacidad de cambiar nuestras vidas de manera definitiva. La ansiedad y la incertidumbre confundían mi mente. Era fundamental ser sincero en esa situación. No había otra opción disponible.